Mi saludo de paz y bien para todos. Laudato Si es el nombre de la semana que estamos celebrando por iniciativa del Papa Francisco. Laudato Si es el nombre de este texto tan hermoso que el mismo Papa Francisco ha dirigido a toda la Iglesia, pero también ha sido leída y escuchada con atención por aquellos incluso que no participan de la fe de la Iglesia católica. Y Laudato Si es también el estribillo y la canción que el hermano Francisco de Asís, en pleno siglo XIII, y sobre todo cuando sus condiciones físicas y espirituales estaban en un momento de gran dolor, padecimiento y de crisis, el hermano Francisco exclama Laudato Si mi Signore. Loado seas, bendito seas, alabado seas, Señor. Porque esta expresión encierra que Francisco ha llegado a ese punto culminante de la unión con Dios y sobre todo porque Cristo se ha constituido en su verdadero centro, en su verdadera sabiduría, en su verdadera ciencia, y ha experimentado en su propia carne a Cristo pobre y crucificado. A San Francisco no nos podemos acercar ni con mirada de un gran pensador, ni de un teólogo, ni de un filósofo, ni de un escolástico. Francisco es un testigo y un creyente. Su experiencia es la vivencia de la fe en Cristo, y Cristo lo ha llevado al amor del Padre y a la experiencia del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y su santa operación, y hace una lectura creyente de la naturaleza y de la creación. Francisco en algunos momentos puede parecer un romántico, pero Francisco cuando se acerca a la naturaleza y a la creación la admira y la alaba en su minoridad porque se considera un creyente que alaba a Dios por todas las criaturas y él se siente criatura. Él no se siente dominador, ni se siente emperador, ni se siente controlador de ninguna obra de la creación. Él es menor. Él es el pequeñuelo. Él es el humilde. Y se acerca a la creación con la mirada de un niño confiado. Se entretiene con un gusano, se entretiene con una flor, se entretiene con dos palos secos y simula un gran concierto de viola o de violín y así sucesivamente. Por eso el Cántico de las Criaturas, Laudato Si, surge en medio de una gran sequía y de un gran dolor espiritual. Por eso es una explosión y un cántico de alabanza en medio de sus padecimientos y de su sufrimiento, y sobre todo porque el momento álgido lo describe en las últimas estrofas. Llama a todas las criaturas hermanas, pero también llama hermana a la muerte, al momento del tránsito final, porque es la puerta que le da acceso a esa visión
glorificada de la experiencia de Cristo resucitado y ascendido al cielo, que está junto a la derecha del Padre. Por eso, que el Papa Francisco haya elegido este título para esta encíclica, pues no es nada extraño. Y de hecho, la introducción del texto y del documento hay una ambientación y nos remite a la experiencia franciscana y a la espiritualidad franciscana. Y a partir de ahí, él empieza a desarrollar pues ese texto que está lleno ciertamente de sugerencias, de novedad, de consideraciones, para los que escuchan con una mirada creyente y con una mirada, pues, simple y llanamente, con una mirada fraterna, dirigida a todas las criaturas y de modo especial a la Madre Tierra. La Madre Tierra para Francisco es casa y casa común. Por eso, el adentrarnos en el misterio de la naturaleza y de la creación no se puede hacer con actitud de dominio sobre ella, sino de considerarla como ese lugar y ese espacio, en cierto modo sagrado, porque es el ámbito donde vamos a experimentar todos los creyentes la presencia de Dios. Y por eso es un lugar santo. Y además es el ámbito natural donde las criaturas y sobre todo los seres humanos vamos a experimentar cómo vivir, cómo convivir y cómo hacer experiencia y travesía a lo largo de nuestra experiencia, pero para llegar a ese punto culminante que para nosotros es la santidad o la unión o la comunión con Dios que nos ha prometido Cristo y a la cual accedemos por la santificación del Espíritu Santo. Entonces, la casa común es, por una parte, regalo, es don, porque está llena de belleza, porque está llena de sorpresas, porque está llena de elementos que enriquecen a la condición humana, y todo esto nos permite adentrarnos en un misterio, porque también hay que acercarse a la creación y a las criaturas y a la casa común desde el ámbito sorprendente de lo misterioso, para que se infunda, o al menos nosotros la percibamos como respeto. Y si es casa común, regalo y don, también es y nos exige responsabilidad. Responsabilidad en el trato, responsabilidad en la unión y en la comunión con todas las criaturas y, sobre todo, evitar todo lo que contamina o lo que contradice las leyes naturales de esta casa común, de la creación, de las criaturas, y que nos pueden ofrecer muchas posibilidades, porque nos ayuda a desarrollar y a madurar, no solamente a nosotros como personas y nuestra relación con las criaturas y con las demás obras de la creación, sino también con nuestra manera de crecer y de madurar, porque al final nosotros estamos aquí en el mundo también como don y como regalo que Dios nos ha hecho, pero también para que maduremos, para que fructifiquemos, para que demos fruto, para que nuestra vida no sea baldía, no sea vacía, sino que nuestro paso por la vida nos enriquezca a nosotros y enriquece también a la humanidad y, cómo no, a la creación. Llegados a este punto, en el siglo XXI que estamos, pues nos tenemos que recordar cosas que a lo mejor otras sociedades o otros siglos han tenido más presente o lo han entendido mejor. Lo cierto y verdad es que en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI se nos advierte que la casa común
corre peligro, que amenaza con resquebrajarse, que hay aspectos que no están bien atendidos y bien cuidados, y que se están dando serias amenazas si no cambiamos o no giramos con relación al trato de nosotros con nosotros mismos y de nosotros con la criatura. Entonces, pues, evidentemente a nadie se le escapa que los peligros y las amenazas tienen muchos nombres: contaminación, cambio climático, una cultura del descarte, el clima que tiene que ser algo favorecedor para toda la humanidad, tenemos problemas con el agua, hay asuntos sin resolver con la biodiversidad. La calidad de vida no es igualitaria en todos los sectores de la humanidad, la desigualdad que hay, pues eso, entre países pobres, países desarrollados o zonas de mayor pobreza, y luego dentro de las mismas sociedades desarrolladas pues tenemos sectores desfavorecidos y vulnerables, y eso pues bueno, pues lo hemos también experimentado en la pandemia que actualmente asola y castiga a la humanidad, donde precisamente el coronavirus ha atravesado todos los niveles de grupos sociales, de grupos religiosos, de economías, de sistemas políticos diversos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad de la vida pues también tiene que ser cuidada por nosotros y tiene que ser atendida por nosotros. A su vez, eso redunda en un deterioro de las sociedades y sobre todo de las relaciones de los unos para con los otros. En definitiva, a nadie se le escapa que hoy vivimos una desigualdad global. A la par que hemos ido avanzando en la globalización, pues también hemos ido aumentando en las desigualdades. Y la cuestión no es solamente estudiar, la cuestión no es solamente descubrir o los errores que se han cometido o los estudios que detectan dónde están los fallos de los grupos humanos o cómo no se ha atendido, sino el asunto es, y la gran cuestión es siempre las respuestas que hemos de dar en el momento presente. Unas más de tipo personal y otras más de tipo institucional, donde nos jugamos el cuidado de esta casa común pues a niveles muy de corto alcance, como pueden ser pues pequeñas iniciativas de vida cotidiana donde todos hemos de entrar y de colaborar, y luego también esto tiene que ir aumentando por ósmosis su implicación y su complicación con las distintas esferas sociales, económicas, políticas, científicas y un largo etcétera, porque no es ningún criterio ni ningún fundamento baladí el decir que la casa es para todos y todos somos responsables de cuidarla y de atenderla. Entonces, en este debate de las respuestas es donde creo que podemos entrar todos. Y todos me refiero pues que es algo que nos afecta a todos y a toda la humanidad, y cada uno desde su situación y ubicación, tanto geográfica como económica, como política, como religiosa, cada uno que aporte pues las soluciones o las respuestas que estén más a su alcance. El cristiano y el católico no puede salirse nunca de lo evangélico. Es decir, que el evangelio es esa llama y ese fuego. Y ahora que estamos en tiempos de Pascua, pues es esa llama y ese fuego que ha sido siempre transportado por hombres y mujeres
unos más conocidos y célebres por su audacia y por su valentía, y otros más de forma anónima y silenciosa, en donde lo evangélico ha traspasado no solamente siglos, sino que ha traspasado culturas, formas de pensar, sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso yo antes recalaba en la introducción que San Francisco vive su relación con las criaturas y con la creación como un creyente veraz, un creyente hondo y profundo, y un creyente consecuente con la fe en Cristo muerto y resucitado y en un Cristo fraterno, que nos ha traído el Evangelio de la fraternidad y el Evangelio de la igualdad. Y por eso creo que llamar a todas las criaturas hermanas sí fue una novedad. Fue una novedad para el siglo XIII, y el cántico del Laudato Si sigue siendo un cántico de explosión fraternal con todas las criaturas, y al mismo tiempo es un reto y un desafío para el momento presente, porque no podemos llamar hermano o hermana a algo o a alguien a quien maltratamos. Entonces, si hablamos de la hermana agua, o hablamos de la hermana tierra, o de las flores, o de los frutos, o de cualquier otro elemento de la creación, si son hermanas nuestras, lo primero que suscita en nosotros es la admiración, el respeto y el cuidado. En todo esto, qué duda cabe, como en tantas otras cosas, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, no solamente porque está globalizada, sino porque también tienen mucho poder las imágenes, y tienen mucho poder los medios de comunicación y los mass media, y no digamos las redes sociales. Interviene mucho la sensibilidad. Estamos en una sociedad donde lo sensible y donde la educación de la sensibilidad tiene también un papel importante. Y por eso, mientras que en otras épocas o en otras décadas o en otras culturas no teníamos cierta sensibilidad hacia determinados aspectos de nuestra vida, o de la vida común, o de la vida, pongamos, de la higiene, de la cultura, de tantos aspectos, poco a poco hemos ido cayendo en la cuenta, gracias a la sensibilidad de algunos grupos y de algunos sectores, por los cuales hemos entrado en una nueva manera de relacionarnos y de afrontarla con determinación, y de girar nuestros comportamientos, nuestras actitudes, y sobre todo que lo que en un primer momento nos parecía un aspecto de poca importancia y de poco de relieve, a partir de esa sensibilidad adquiere un valor importante, y es para nosotros algo común y algo a tener en cuenta como reto y como desafío en el tiempo presente. Claro, todo esto no es sencillo ni fácil. ¿Por qué? Pues porque a nivel personal o a niveles de microsociedad, pues sí, podemos caer en un romanticismo simplón, o simplista, mejor dicho, donde, bueno, pues sí, podemos dar unas respuestas que pueden estar al alcance de pequeñas sociedades, o que alguno personalmente se comprometa con la creación y el cuidado de la casa común. Pero no podemos ignorar que todo este volumen de problemas y de respuestas tienen que pasar ciertamente por los distintos estamentos sociales, económicos, políticos, y los gobiernos y los estados pues tienen que también aportar su propia respuesta y su propia determinación. Entonces, como ese es un ámbito, pues que bueno, están los medios de comunicación, y algunos salen con más claridad, otros con más ambigüedad, y dada la complejidad, pues ese terreno hemos de reservárselo a los medios de comunicación, que sean los que nos transmitan las gestiones y las respuestas que puedan darnos para
para el momento presente. Y según vayamos avanzando, seguir cayendo en la cuenta de esos retos y estos desafíos que los mismos gobiernos y los mismos estados han de proporcionarnos. A nosotros nos queda, pues siguiendo también palabras de la encíclica del Papa Francisco, pues aceptar algo o en su totalidad las líneas de enfoque y de acción, que son criterios amplios que afectan a estas asociaciones y a estos factores intermedios y de ámbito global, pero también recaen sobre cada ciudadano o a cada cristiano en particular, ¿no? Y el Papa apunta diálogo sobre el medio ambiente, que en la comunidad internacional exista diálogo de nuevas políticas nacionales y locales, que haya diálogo y transparencia en la toma de decisiones y que la política y la economía estén en diálogo para la mejor realización humana, terminando diciendo que las religiones también tienen un factor importante en el diálogo con la ciencia y con las ciencias o con el desarrollo científico. Todo esto es importante porque hemos de crear una nueva cultura, una nueva educación y sobre todo como cristianos y a nosotros como franciscanos pues siempre nos ha parecido que este es un aspecto a tener en cuenta y de hecho nosotros tenemos comisiones internas que siempre nos están aleccionando, alentando, motivando al cultivo, a la salvaguarda de la creación y que en nuestro apostolado, en nuestro testimonio siempre seamos portadores de esa reconciliación con la naturaleza y esa fraternidad con la creación. Y por eso el Papa habla también de una nueva espiritualidad. Una nueva espiritualidad y una nueva educación ecológica que nos ayude a crecer no solamente en la sensibilidad de la que al principio hablábamos, sino que también establezcamos un nuevo código de vida. Un nuevo código de vida que suscite y que implante nuevas actitudes, nuevos comportamientos, nuevas relaciones y podamos establecer un cambio interior de cada uno de nosotros, pero también que lo vayamos extendiendo a los demás, ¿no? Esto también lo hemos de suscitar en el campo educativo. No solamente en las fases donde el niño y el joven se está educando, sino también hay aspectos que son educacionales en las sociedades adultas y por eso también requiere de nosotros una nueva perspectiva y saberlo enfocar en el tiempo presente. Otro aspecto es la conversión ecológica, es decir, que hemos de convertir o de cambiar nuestros comportamientos y nuestras actitudes con relación a la creación y a la naturaleza. Y de hacerlo en un ámbito de gozo, de alegría, de paz, como dice el Papa, o extender un amor cívico y político, para que podamos también experimentar lo que de satisfactorio y de gratificante tiene el experimentar que la casa que Dios nos ha dado en principio es hermosa y es bella y está llena de frutos y de hierbas y de aguas y de animales y de tantos otros elementos que ciertamente son exposición de la belleza y prolongación de la belleza de Dios y que, guiados por la enseñanza de nuestro Padre San Francisco, no son simplemente convidados de piedra en la creación, sino que son también nuestros hermanos. Y poder vivir, pues esto, un cuidado amoroso, respetuoso, responsable con toda la creación y con la casa común. Pues que estas consideraciones puedan servirnos a todos para seguir alentando, que es más lo que nos queda de hacer por tarea y por responsabilidad y por desafíos que realmente lo que hayamos hecho.
Tampoco conseguiríamos nada haciendo una lista o una letanía de lamentos de todos los despropósitos que hayamos podido cometer con relación a la creación y a la casa común, si no tenemos luego alternativas y si no tenemos respuestas para nuestro tiempo presente. Creemos que la aportación del Papa Francisco ha sido verdaderamente importante y positiva, igual que la semana Laudato Si, que él también ha instituido, porque esto es un recuerdo, es una memoria, es un incentivo, es un motivo de poder retomar las orientaciones que allí se nos hacen y que nosotros hoy, a través de estos encuentros o de estas citas, podemos verdaderamente seguir desarrollando lo que en un principio son intenciones verdaderamente inspiracionales y que, como hemos dicho al principio, están fundamentadas en la Escritura, en el Evangelio, en Cristo, en la tradición de la Iglesia y que pueden ser una aportación para el momento presente. Pues gracias también a Manos Unidas, que se compromete pues en el ámbito de estar siempre en ese deseo de llegar a los más últimos de la tierra, a los pobres más desfavorecidos, a las últimas esferas de nuestra casa común, que son los más vulnerables, pobres y desfavorecidos, y que también a través de estas iniciativas pues que podamos seguir ampliando y podamos seguir suscitando en los demás respuestas positivas y respuestas acertadas en este momento que tanto la sociedad está necesitando. Paz y bien para todos. Un saludo muy cordial.